amigos de Xcactus? Estamos aquí con Kai Martínez, actor de doblaje, igualmente director. ¿Cómo estamos, Kai? ¿Cómo están? Hola, encantados, encantados de que estén aquí acompañándonos el día de hoy. Queremos hablar un poquito igual de tu carrera. Llegas a México en el 2007, ¿es correcto? Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Sí, yo de repente intento recordar exactamente el año en que vine y fue en el 2007. Llegué primero a Monterrey, a un evento en Monterrey, y luego me quedé como 3 meses viviendo en Monterrey y eventualmente fui a vivir al DF. Pero sí, ya van casi 13 años, ¿no? Más o menos. Igualmente, ahora sí te investigué un poquito. Llevas 22 años en el mundo del doblaje. Aproximadamente iniciaste en Venezuela y te viniste aquí a México igual. Exactamente, inicié en Venezuela. Uno, por supuesto, de los primeros personajes que seguramente vamos a hablar de él más adelante fue el de Steve, el de las pistas de Blue. Sí, cierto. Él fue justamente el primer personaje que yo tuve en el ambiente, digamos que el primer personaje protagónico en el ambiente del doblaje, ¿no? Porque primero hice otros personajitos muy pequeñitos, pero sí, él fue el primerito, ¿no? Quiero preguntarles, hoy en día igualmente las redes sociales han influido bastantemente que anteriormente. Igualmente hay problemas en el mundo en este trabajo que a veces a algunos les cambian las voces, Sí. algunos se molestan los fans, y dicen, ¿por qué tal voz le cambiaste a este personaje si ya lo identifiqué perfectamente con tal actor de doblaje? ¿Por qué surgen estos cambios tan bruscamente? Mira, los cambios surgen, creo que te lo decía también Luis, ¿no? Antes, el personaje realmente no me pertenece a mí, ¿no? Yo le presto la voz al personaje para pasarlo de un idioma extranjero, portugués, árabe, hebreo, inglés, francés, al español, neutro, ¿no? O latinoamericano, digamos. Eh, pero realmente el personaje no me pertenece, o sea, no soy yo el que decide, a menos que yo me retire de la empresa, ¿no? Y no quiera ya trabajar con ellos. Como precisamente ocurrió, que no fue decisión de los actores, fue más decisión del sindicato, como sucedió con los Simpsons, por ejemplo. Los Simpsons, sí. Entonces, claro, ahí perdieron, Los personajes. personajes perdieron las voces que ya los estaban haciendo, ¿no? Otra es, hay, por ejemplo, hay clientes que deciden, eso pasó con Minos en Caballero del Zodíaco. Yo había hecho Minos en la versión para el DVD Sí, el DVD. y en la televisión se cambiaron las voces, pero tengo entendido que eso fue una decisión que hizo el cliente. Creo que algunas de estas estrategias de los clientes es como las películas de Disney. Igualmente en Los Increíbles, unas voces están para TV Ah, sí, y unos para DVD, que para otros países, que es Argentina y diferentes países, sí. les cambian, es como dices, ese tipo de la voz, ¿no? En diferentes versiones. Sí, fíjate que no sé por qué lo hacen. ¿Por qué cambiar la voz, ¿no? En específico, porque puedes hacer un solo doblaje y ya venderlo en tele o en cine, ¿no? Pero realmente no sé, no entiendo muy bien el mercadeo que tienen, ¿no? Pero sí, evidentemente, si tú haces un doblaje como para México, que hay muchos doblajes que son muy propios, ¿no? De aquí, Sí, de del país. México y de otro país. Sí, usan palabras que son muy propias de aquí del país, que uno no entiende en el Lo lenguaje. tropicalizamos, como dicen verbalmente. Exactamente, sí. Em, por ejemplo, bueno, no se me ocurre ahorita una, pero sí se tropicaliza. Entonces, claro, ese no es tan fácil venderlo al extranjero, ¿no? Porque no lo entiendo. Lo que sucede con el español de España, ¿no? Sí, Nosotros no consumimos el doblaje de España no. y no lo consumimos porque no lo entendemos. Bueno, entendemos por igualmente las tropicalizaciones que tienen eso. Claro, y ellos, por ejemplo, hay una cosa muy característica del doblaje español, el de España, que la pronunciación en inglés es casi que literal, ¿no? Literal, Como se sí. pronuncia. Así como se escribe, así se pronuncia. Y nosotros realmente no lo hacemos así, pues, ¿no? Nosotros pronunciamos el inglés o tratamos de pronunciarlo como se pronuncia originalmente, ¿no? Pero sí, te digo, no sé realmente cuál ¿Qué es lo es. que afecta, no? Sí, eh, o sea, yo creo que al final afecta mucho es al fan, al que ve la serie, ¿no? ¿Te pasó? Igualmente los fans son una parte muy importante en tu trabajo y igualmente en una parte importante en las series. Sí. No sé si has tenido la oportunidad de que los fans tengan tanto un poquito de poder para decidir o para opinar sobre estos trabajos de que le cambien las voces. Sí, eso pasa, ¿viste? No es tan común. Ha llegado a pasar. Em,
Te digo, no es tan común y yo no soy tampoco tan, digamos, de apoyar este tipo de causas, De ¿no? causa. Digamos, sí. No, porque digamos que es lo que te repito otra vez, ¿no? El personaje no me pertenece. Y generalmente, bueno, ahí tú lo ves con lo que pasó con Bob Esponja. Bob Esponja. Yo hice la primera voz. Sí. Ya llega un punto en el que digo, no quisiera que me reconocieran más por Bob. Hay otros personajes también muy interesantes, ¿no? Pero no puedo como deslastrarme del personaje de Del Bob personaje. Esponja. Claro, porque la gente lo reconoce y reconoce a Bob con la voz mía. Con la suya. Sí. Igualmente por los memes, todo ese tipo de Claro. cosas. Y porque todavía siguen pasando el Sí, programa. todavía. Todavía, Son de los todavía. mejores. La primera Sí, sí, temporada es exacto. de las mejores. Sí, sí, es lo que he escuchado, ¿no? Pero no puedo, como te digo, separarme de Bob, no puedo porque fue el que me permitió conocer México, me ha permitido viajar por todas partes de Latinoamérica, casi todas las ciudades de México. Mi país, fíjate que no conozco tanto, conozco mucho más de México. Sí, sí, por los Qué eventos. irónico, ¿no? Es muy irónico, pero conozco más de México que de mi propio país. Sí, Igualmente uno de sus personajes muy relevantes que es Batman del futuro. sí. Ese cómo llegó a sus manos, como que yo no soy de esa generación. La generación es de mis amigos ya más grandes. Y me dicen, no, Batman del futuro es el mejor porque tal y tal. Y la voz es perfectamente genial. Sí. ¿Cómo llegó a sus manos este personaje? Fíjate que no recuerdo si fue por casting. Yo creo que no fue por casting. Creo que me escogió la empresa para que yo hiciera la voz. Fue el caso distinto de Bob Esponja. Yo con Bob Esponja hice un casting para el personaje. Con Batman del futuro creo que no hice ningún casting. Fue más bien como entregarme el personaje. Eso pasó con Minos también en Caballeros del Zodíaco, aquí en México. Aquí en México. Pero fue más entregarme el personaje, explicarme de qué trataba la serie y empezamos haciendo la primera temporada de Batman del futuro. Y fue fantástico. Hay cosas que evidentemente no recuerdo, ¿no? Porque ya hace muchos años de Batman. Pero fue fantástico, sobre todo porque marcó lo que me dices de tus amigos, Una ¿no? generación. Marcó una generación. Y marcó una generación de, vamos a llamarle rebeldía, Sí, sí. del bullying, del chavo que no lo respetan en la secundaria. Y este chavo era así, o sea, se la pasaba escapando de gente que lo maltrataba, digamos, de alguna manera, ¿no? Le hacía bullying o lo perseguía. Hasta que justo en algún momento de estas persecuciones él llega a la baticueva está escondida y da con la baticueva. Eso ya se ve en el Regreso al Guasón, Sí. que es la película. Y ahí es cuando encuentra el traje Traje. colgado. Batman está muy viejo, Ya, muy bien. que eso pues no lo vemos en ninguna otra parte. Creo que nada más se ve Sí, ahí nada en más Batman ahí, del es futuro. el único. Sí, vemos un Batman magistralmente interpretado por Frank Maneiro, fantástico Frank Maneiro, que pues siempre hizo la voz de Batman hasta hace poco, ¿no? Y pues esa interacción de entrar y ocupar el traje también, ¿no? Del personaje es muy grande, es muy grande. Y luego entra Rubén León como el Guasón. Como el Guasón. Entonces, claro, formar esa. Perfectamente, una química. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, es una química muy bonita, se ve en la tele, ¿no? En la serie. Y te digo, yo hay cosas que evidentemente recuerdo, otras no, porque se grabó Hace hace mucho muchos tiempo, años. sí. Pero es muy rico, por ejemplo, saber lo que me dices tú de tus amigos, o cuando estamos firmando autógrafos y me llega gente diciendo que Batman marcó una pauta. Yo lo veía porque yo decía, es que yo quiero también Revelarme. revelarme y ser fuerte y todo, ¿no? Fue muy bonito, fue realmente muy, muy, muy bonito lo de Batman. Igualmente uno de los personajes muy relevantes que apenas lo comentó que es Bob Esponja, que igualmente hoy en día lo recuerdan gratamente. Todos mis compañeros hablan sobre los memes de la pizza de Don Cangrejo, es la mejor para mí, para ese igualmente marcó una pauta, una generación donde esa temporada todos los niños o adolescentes estaban en su pantalla viendo Bob Esponja y repitiendo las canciones que usted hacía en la primera temporada. Y hay anécdotas. Por ejemplo, cuando yo hice la prueba para Bob Esponja, me resultó una caricatura muy estúpida, muy idiota. Esa fue mi primera impresión. Eh, Generalmente uno lo que hace es que entra a cabina, te entregan un texto, ves la escena o el director te explica,
de qué trata la serie, o de qué trata la prueba que vas a hacer. No recuerdo exactamente qué escena fue la que hicimos, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que cuando yo escuché la serie y me explicaron que era el nuevo boom de Nickelodeon, que la había escrito un biólogo, y era pues la carta de presentación de Nickelodeon y era lo que le iba, era la nueva, el nuevo boom, como te digo, ¿no? Que yo veo, yo digo, no puedo creerlo, de verdad, esto no puede estar pasando. Una esponja que vive debajo del mar, pero no es una esponja marina, sino una esponja de baño. Sí, Una, una estrella. una estrella, Patricio, Patricio. Arenita, que es una ardilla. O sea, ¿cómo puedes congeniar tantos, no? Parche el pirata. No entendía, Congeniaban, no no entendía. congeniaban. Pero a medida que empezó la serie y a medida que empezamos a grabar los capítulos, ya entendíamos, empezamos a entender, ok, ya veo por dónde viene esto. Era muy graciosa la serie, era realmente muy graciosa. Pantalones rotos, como dices tú, ¿no? De hecho, esa canción la voy a cantar en el escenario. Pero decía el intro algo así como, yo rompí mis pantalones. Y yo esa canción, por ejemplo, no la canto. Yo digo, es el intro. El intro. Y la canción la hace Luis Miguel Pérez, que luego hizo a Plankton Plankton. en las, luego en las temporadas Sí, las temporadas. posteriores. No sé si a partir de la segunda o a partir de la tercera, porque el primero era Paul Gilman, que es un Sí. cantante de rock venezolano. Pero estaba muy bien, entonces Genial. yo en los eventos no cantaba, no la canto, me lo empezaron a pedir a medida que iba a escenario, a medida que iba a escenario. No, ni siquiera así, no la canto yo, entonces mi forma de pensar era, no la puedo cantar porque no No soy llego yo. al tono, no soy yo, pero pues hay una anécdota con Rubén León. Estábamos haciendo un tour, estamos paseando por algunos eventos. Te explico muy rápido. Y se le ocurre, porque eran 4 o 5 ciudades en el mismo tour, se regresa a Venezuela y justo cuando va a venir otra vez para seguir el tour, como por 3 ciudades más, dice, voy a cambiar mi show. Pero ¿por qué lo vas a cambiar? Si cambias el show yo voy a tener que cambiar el mío porque estamos interactuando. Entonces sí, lo voy a cambiar. Y yo, maldita sea, no puede ser. ¿Cómo hago? Y él me construyó, me hizo, a ver si, ¿Qué le hizo? este Bob Esponja, maravilloso, lo construyó para un cumpleaños. Esto fue un pedido que hizo un amigo también llamado Salvador Pérez Castro, que él hizo a Fenomenoide, no sé si, creo que no es tampoco de tu Creo que generación. no. Fenomenoide en inglés creo que se llama Freakazoid. Es un chavito que se metía dentro de las computadoras. También le hacía mucho bullying y tal. Entonces cuando se metía por la computadora salía convertido en un fenomenoide, que era como un tipo súper veloz y tenía Ese que tiene pelo superpoderes. negro de Que, que creo que tenía como el pelo negro y rojo, algo así, pero parado. parado. Eh, entonces, claro, me construye esto y yo digo, ya sé qué voy a hacer. Qué bueno. Voy a poner a cantar al Bob Esponja. Entonces, claro, es lo que hacemos en el evento, ¿no? Yo rompí mis pantalones. Entonces lo uso a él y saco a gente del público para cantar toda la canción. Entonces intentamos hacer como un show Dinámico. relativamente bonito, ¿no? Para que vean al Bob cantando, ya no soy yo. Digo, no me sé la canción porque trato como que de ellos vean cómo hace uno, ¿no? Cómo haces doblaje, cómo lees, ¿no? Mientras estás haciendo voces. La verdad es que no me lo he podido aprender. Eh, bueno, por ejemplo, capítulos súper famosos como El Día Opuesto, Igual el de Vigilante del El Aula. Vigilante del Aula. Fíjate que hay muchas anécdotas, muchas. Con permiso, señor. Hay muchas anécdotas. Por ejemplo, El Vigilante del Aula llegó en muy buen momento porque una de las cosas que me pasó con la voz de Bob Esponja es que yo necesitaba encontrar una voz que no me lastimara. Me pasaba. Cada capítulo de Bob Esponja son 2 pequeños capítulos. No recuerdo muy bien cuánto duraban, creo que era alrededor de 20 minutos cada capítulo. Si yo hacía 2 capítulos, ya al segundo capítulo Se lastimaban. o el tercer capítulo pequeño ya empezaba a quedarme ronco, ¿no? Ya no podía, sobre todo por la risa, ¿no?
Estoy listo. Reírme es todo el tiempo. Imagínate, hay una parte de Bob Esponja que dice, Estoy listo, estoy listo, estoy listo. listo, listo. Listo, listo. Estoy listo, estoy listo. Entonces hacerlo continuamente a cada rato sin respirar y darle con la risa y la risa. Y me cansaba, me agotaba. Eh, un poquito de técnica rapidito, ¿no? El músculo del diafragma es el que nos permite a nosotros, por ejemplo, toser, lo que nos sucede, ¿no? Me reí tanto que me duele la barriga y realmente no es la barriga, es el músculo del diafragma que se agota, se cansa. El músculo lo que hace es que empuja el aire hacia afuera. Entonces, claro, de repente yo haciendo tanto la risa y tanto la risa que terminaba cansado del diafragma. Y ya no podía seguir haciéndolo, ya tenía que parar la grabación. Pero el vigilante del aula, como todas las cosas de Bob Esponja, por ejemplo, como lloraba, eh, No quiero hablar contigo. o, por ejemplo, cuando conoce a Arenita que va para su casa, que dice, no la necesito, no la necesito, no la necesito, que levanta el dedito y todo, no sé si recuerdan ese capítulo. Era muy interesante porque yo podía cambiar los tonos o cambiar el color de voz, eh, decir algo como, Quiero que hagan la tarea. Los estoy viendo porque soy. ¡el vigilante del aula! Entonces pasar por los matices así inmediatamente no se me complicaba. Mientras que si yo hacía la voz como se hacía en el original, que es en falsete, Hola Patricio, ¿cómo estás? me hubiese cansado mucho más rápido. Yo creo que también por eso el que está haciendo ahorita la segunda voz se nota cuando cambia el color de voz muchísimo. Él empezó haciéndolo en falsete. Hola Patricio, ¿cómo estás? Vamos a cazar medusas. Y de repente empezó a cambiarle. Y los últimos capítulos o las últimas películas que escuchamos Ya lo dice más o menos como de esta forma. eh, Como gangoso, más gangoso. Pero es precisamente por eso, porque llega un punto en el que te cansas demasiado. Te cansas demasiado y ya no puedes seguir haciéndolo, ¿no? Ya no puedes. Y él cantaba, imagínate, cantaba. Lo de la pizza de Don Cangrejo. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. Tu pizza es la mejor pizza. La pizza de Don Cangrejo, es la mejor pizza para ti, para mí. Entonces, claro, imagínate. Y justamente todo ese pedazo de la pizza de Don Cangrejo no lo hicimos por partes. Fue todo de corrido, todo de corrido. O sea, yo tuve que verlo muy bien, repetirlo, estudiarlo muy bien un poco, porque no quería que lo hiciéramos picado, picado y picado, picado, sino todo de un solo golpe. Y tenía que medir muy bien el sincro, tenía que medir muy bien dónde iban las intenciones y todo, ¿no? Quiero preguntarle algo muy importante. Todos los jóvenes que quieren incursionar en este mundo de doblaje, ¿qué recomendaciones usted da o qué talleres usted da también talleres o este mundo es muy genial para los que son fans? Yo me considero un fans de doblaje porque yo lo sigo a usted, lo sigo a Luis, sigo a diferentes personalidades que han dado voz porque a mí me gusta el doblaje. Yo por tanta la afición, yo imito voces. Por esta afición, o sea, no lo tomo como cosa profesional porque tienes que crear tus propias voces. Yo imito, hola, soy Homero Simpson. Y esto te ayuda un poquito porque sabes escuchar bien el tono de voz de los personajes, ¿no? En inglés. Pero, ¿qué recomendaciones usted da para a este mundo a los jóvenes que quieran hacer doblaje? Fíjate que, bueno, son varias cosas, ¿no? La primera es que yo también empecé haciendo voces, no imitando, evidentemente, pero sí jugando muchísimo. En su momento yo no sabía que yo quería hacer doblaje, que yo iba a hacer doblaje, pero sí era muy de, hola, ¿cómo estás? De hacer voces, ¿no? O de ver un perrito y ponerle la vocecita al perro. Entonces juegas mucho con las voces. Cuando ves a un niño en la calle, o un sobrinito o algo, tú no le dices, ven acá, levántate muchacho. No, no le hablas con así, ¿no? Sino más bien, ay, qué lindo, y haces vocecitas. Entonces, claro, uno sí hace voces a lo largo de tu vida, ¿no?
jugando o leyendo un cuento, cualquier cosa, ¿no? Si le lees el cuento a un nené, pues no se lo puedes leer como lees la noticia de una masacre que ocurrió en no sé dónde. Claro, se la tienes que leer con vocecitas. Y el rey dijo, hola mi amor, ¿cómo estás? Entonces ponerle vocecitas. Y uno lo hace siempre, ¿no? Entonces, claro, si uno hace vocecitas, si uno empieza jugando, no hay que perder eso, no hay que perderlo, porque eso forma parte de nuestro trabajo. O sea, no, además de recibir un salario por lo que hacemos con todo el cariño del mundo, jugamos muchísimo. A mí me encanta jugar en el doblaje. Lo segundo, evidentemente, es que uno tiene que estudiar, uno se tiene que formar, porque hay técnicas de doblaje o técnicas de actuación que te las da el teatro, que te las da el cine o que te las da el mismo doblaje, que no las consigues de otra forma, no te vienen por ósmosis. Claro, ¿no? Tienes que estudiarlas, ¿no? En un taller, como te decía Luis, o estudiando teatro, especializándote ya como actor de teatro y luego ramificando, digamos, ¿no? Tu talento ya te vas para doblaje. Esa es una manera de hacerlo. Yo conozco mucha gente, conozco doctores, conozco una profesora, la que hacía de Puff, de la señora Puff, ella es profesora, ella no es actriz. Ella es profesora, esa fue su carrera toda la vida. Hay otra chica que no recuerdo, otra muchacha, que no era actriz, no es actriz. Ella acompañó a una actriz a hacer un casting en doblaje. Y ¿quieres pasar? Le dicen, oye, tienes una bonita voz, ¿quieres pasar? Y pasó e hizo una prueba, por supuesto, no sabía de qué era lo que trataba ni nada. Y quedó, entonces la empresa lo que hizo fue entrenarla y se convirtió en una de las voces más lindas del doblaje venezolano. No recuerdo muy bien qué personaje llegó a ser ella. Em, pero hay muchos, ¿no? Creo que Paul Gilman era cantante, no sé si era actor también, pero es cantante, es su profesión. Bueno, infinidad. Ahí conoces, por ejemplo, Ezequiel Serrano, que él luego hizo a uno de los personajes en Kenan y Kel. Hizo también a Chico Bestia y a Robin. Él no es actor de teatro y tampoco, él es cantante, pero fue fantástico fue Y se van fantástico. relacionando las cosas, ¿no? Fue fantástico porque él entró en un momento muy bueno, había muchos muy bonitos personajes y entró este joven con una voz muy bonita, muy inteligente, además empezó a trabajar inmediatamente y lo hacía muy bien porque no venía más de un doblaje, digamos, mexicano en el sentido de cómo se trabaja la técnica. Tú ves que, por ejemplo, el doblaje mexicano es muy natural. Hay un doblaje como el nuestro, por ejemplo, de las novelas brasileñas, que es más como, hola patroncito, ¿cómo está? Entonces le mete uno como aire a las palabras o hace como unas cositas ahí, ¿no? Que si no eres muy inteligente se convierten en vicios. Pero yo conozco gente que no es de doblaje, que está haciendo doblaje y lo hace muy bien. Yo lo que creo es que entre estas cosas que te estoy diciendo, una de las más importantes es que uno no debe perder el sueño, no debes perder las ganas de hacerlo. Si te interesa y si te gusta hacer el doblaje, sigue hasta el final, porque es una profesión muy linda, tiene mucha magia. O sea, yo vivo de esto, yo trabajo, hago el doblaje, me divierto mucho. Ahorita que estoy dirigiendo, por ejemplo, que ahí, no sé si Sabrina, han ¿no? visto Sabrina, Sabrina de la nueva serie, de ¿no? la De Chill serie. Out. Yo hice la primera temporada, luego empecé a dirigir una película y ya no pude continuar la segunda temporada, lamentablemente. De hecho, la peli la van a estrenar ahorita el 3 de mayo, que es la de Nosotros, Nosotros. esa. Pero no pude dirigir la segunda temporada, lamentablemente. Tengo un personaje ahí que es Faustus Blackwood, que tiene mi voz de hombre acá. Ah, bien galán. Sí, mi voz de galán. Y pues continúo con la serie, ¿no? Ya como personaje. No sé si vaya luego a retomar la tercera temporada, pero bueno, ¿Quién sabe? hay otras series como por ejemplo eh, eh, que he dirigido así como por ejemplo se me fue la mente. Una donde está Cristina Hernández y el señor Juan Carralero, que se llama El Lugar Bueno, que también está en Netflix. Esa la dirigí yo. Bueno, hay infinidad de Infinidad series de ahí. series que Sí. día a día tiene usted mucho trabajo y no sabemos cuánto usted hace cada día, ¿verdad? ¿Cuánto Es que trabajo no hace? lo sé, la verdad. ¿Quién sabe? No lo sé, yo creo que lo que digo siempre, de hecho de los personajes que yo he hecho, no sé realmente cuántos ni
hablo siempre son de los más populares. Raiden Namiyashi en Naruto, Hellsing, ahí hago Alexander Anderson, Steve, el de las pistas de Blue, como te digo, ¿no? Hay otros que, bueno, hay muchos. Quisiéramos que si nos mandan un gran saludo para Extra Actus, que es mi canal de YouTube, como la ¿Cómo se voz llama tu canal, perdón? Extra Actus, acá también. Extra Actus. Ah, el que tienes en la camisa, ¿no? Extra Está. Actus. Ok, perfecto. Con la voz de Bob Esponja, un gran saludo. Hola, ¿cómo están? A todos en Extra Actus, denle like, suscríbanse y a ver si hacen un programa en fondo de bikini. ¡Estoy listo! ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias, nos vemos en otro video. Gracias. Cheating isn't a sin. Either way, I heard you split up with him.